Un niño flota en el Río de la Plata, de espaldas a la ciudad y mirando al horizonte. A primera vista, algunos lo confunden con una persona, pero en verdad es una escultura en tamaño real de un joven de 14 años, creada por la artista argentina Claudia Fontes. A veces hay personas que creen que es una persona pescando, si se ve poco. También cuando da el sol directamente se ve más como una sombra, entonces va cambiando un poco, depende de la época del año, el momento del día. Esta obra forma parte del Parque de la Memoria, que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Fue concebida para estar emplazada especialmente en el Río de la Plata, donde murieron muchas de esas víctimas en los llamados vuelos de la muerte. Y está basada en el retrato de Pablo Míguez, un joven de tan solo 14 años que fue secuestrado y desaparecido, y quien si no viviera tendría la misma edad del artista. Ahí pasé de lo general a lo particular a pensar en el caso de un solo individuo y la posibilidad de reconstruir un retrato de un desaparecido. La mayoría de los niños secuestrados durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, que las organizaciones de derechos humanos estiman en unos 500, fueron devueltos a sus familias o apropiados por otras familias, pero rara vez terminaron desaparecidos. Sufrió el mismo destino que los adultos, pero era un niño. Por eso, la historia de Pablo Míguez es tan estremecedora como excepcional. Él fue secuestrado con su mamá, Violeta, Irma Sayago. Los papás estaban divorciados o separados en ese momento, entonces justo a él le tocó en ese fin de semana o en ese momento que secuestraron a la madre, estaba viviendo con su mamá. Fontes conoció la historia gracias a una nota que escribió Lila Pastoriza, sobreviviente del Centro de Detención Ilegal de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Y veo yo así, entre todos de alguna manera veíamos, teníamos los tabiques en los ojos, veo a una figura que me pareció una chica, muy flaquita, después vi que, bueno, y era Pablo. Pastoriza recuerda que lo ubicaron al lado suyo. Estaban en lo que ellos llamaban Capuchita, el altillo de lo que era el casino de oficiales, uno de los tantos lugares donde los detenidos estaban hacinados y convivían con sesiones de tortura. Y se hizo un vínculo, qué sé yo, qué te puedo decir, con un chico chiquito, que yo tenía 14 años, muy locuaz, muy observador, y que, no sé, estuvo un mes y medio. Yo creo que hablábamos todos los días. Los guardias nos dejaban hablar. Nos arrodillábamos los dos y hablábamos así. O si estábamos boca abajo, hablábamos puesta. Bueno. Y presenció las torturas de su mamá. Fue muy horrible lo que le hicieron a los dos, ¿no? O sea, a la madre la torturaron enfrente de él para que él delatara gente, que no hizo, hasta donde sé, y viceversa. Él me contó que no se pudo despedir de la madre, que estaba en un lugar y lo llevaron, y que su mamá se quedó allí. Él no sabía qué había pasado después con su mamá. En realidad su mamá vivió un tiempo y después también la mataron. Y se despertaba de noche a veces. A mí me despertaba porque estaba buscando a su mamá, llorando, que lloraba. A veces, no, era terrible. Pablo fue trasladado de la ESMA y Pastoriza no supo más de él. Creía que había sobrevivido. Hasta 1985, cuando fue a declarar en el primer juicio contra los militares. Me acuerdo que estaba subiendo una escalera y me dieron un volante con la cara de Pablo, desaparecido. Yo no lo podía creer. Pastoriza contó la historia de Pablo Míguez en los juicios donde declaró. Y con todo este bagaje, Fontes decidió avanzar con esa obra que está de espaldas a la orilla y que flota gracias a un sistema de boyas. Me parece que realmente aporta mucho a la memoria, a preguntarse qué pasó, a que por qué un chico. Además de esta y otras esculturas, en el parque están los nombres de más de 9.000 víctimas del terrorismo de Estado. Generalmente los fines de semana hay mucha gente que viene a visitar el monumento y dejar una flor, un recordatorio o pensar un rato en esa persona, o también utilizar el parque como lo que es un parque, y es otra forma de que las personas se apropien de nuestro espacio, ¿no? Pero quizás nadie se haya apropiado tanto del parque como los familiares de esas víctimas, y el padre de Pablo fue uno de ellos. Y Juan Carlos me dijo: Claudia, hagas lo que hagas, para mí ese punto donde vos vas a poner la escultura, ahí va a estar Pablo. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires.